vamos a tirar algunos datos que en realidad no son buenas noticias, pero tienen que ver con nuestro bolsillo. Porque tenemos novedades acerca de la inflación y vamos a ver qué podemos hacer con lo poco que tenemos. ¿Cómo fue la inflación, Yami? Sí, la inflación de agosto fue el del 4,2%, esto se confirmó en estos días, y acumuló un 236,7% en los últimos 12 meses, que es el dato interanual. ¿Sí? El INDEC publicó el índice de precios al consumidor ayer, correspondiente a agosto, que registró este incremento, 4,2% mensual. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, los precios siguen subiendo y además yo ahí tengo una gran duda, pero me la voy a sacar con el economista que tenemos hoy en Campanas en la Noche, Nicolás Boskin. ¿Cómo estás? Caro Fernández y Yamila Machuca te saludan. Muy bien, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos, porque lo que estamos viendo es que, bueno, el dólar baja un poquito, sube un poquito, pero la cosa está bastante estable, la inflación es del 4,2, pero los precios, yo el otro día compré un puré chef a 1.600 pesos y ahora 2.300. ¿Qué hago, Nico? No sé, no quiero tener el compromiso de decirte lo que tenés que hacer y no es ese mi Te estoy cargando. mi rol. No me hago cargo de lo que hagas. A ver, efectivamente los precios suben. Lo que uno ve por cada producto puede ser muy engañoso a veces. En principio no hay ningún elemento para dudar del número oficial. Ajá. Quiero decir, hay cosas que nos parecen que aumentaron mucho más, también hay cosas que aumentaron menos. En principio la metodología es una metodología que tiene sus controles y que está bien, obviamente se la puede discutir en términos de cuál es la canasta que se elige, de qué manera se hace el relevamiento, hay un montón de cosas para discutir más técnicas, pero en principio no habría ningún elemento para decir que el número está dibujado, quiero decir, lo que está políticamente motivado por alguna razón. Porque me pasó curioso ayer cuando salió el número, que es que los fanáticos de Milei salían a decir que estaba dibujado para arriba, o sea que Marco Labaña lo estaba jugando, pateando en contra, mientras que mucha gente salía a decir que estaba dibujado para abajo porque la inflación era más, digamos. Es curioso que se acuse de las dos cosas juntas. Claro. El número en principio, digamos, es un número que no hay ningún elemento para dudar de que es el resultado de un proceso genuino de cálculo. Perfecto. Obviamente podemos discutir. Perfecto. Ahora, el punto más importante de todos es que efectivamente son 4 meses seguidos de la inflación alrededor del 4%, que es un número bastante alto para hacer una constante. Quiero decir, marca, si este es el piso de la inflación mensual, si hasta este lugar llegó a bajar la inflación, es un piso muy alto. Pensemos que es la inflación que solíamos tener a mediados del año 2022. Claro. El año pasado fue más alta, sí, pero el 2022 teníamos por ese lado. Es un número bastante elevado. No tengo el cálculo exacto, pero digamos un 4% mensual acumulado te da cerca de un 70% anualizado, más o menos. No sé si la calculo exacto, pero más o menos un 70% anualizado, que es una inflación muy elevada. Con lo cual, si este es el piso, quiere decir que no es un programa económico que vaya a eliminar la inflación. Es un programa económico que simplemente va a hacer que la inflación baje de ser muy alta a alta, y nada más que eso. Esto a su vez tiene varias complicaciones adicionales. Vos hablabas del dólar quieto. Bueno, en realidad el dólar oficial sube al 2% mensual. Sí. El dólar paralelo tiene vaivenes, el dólar blue contra el X tiene vaivenes. Hubo una fuerte baja durante el mes de septiembre. La baja de septiembre para mí está directamente asociada a la liquidación del impuesto de bienes personales que se retrasó. Sí. Y con el blanqueo, y sobre todo con el blanqueo y con esta paquete fiscal que incluye pagar anticipado bienes personales por 5 años con descuento. Tenés un montón de gente interesada en pagar este impuesto y sacárselo encima por 5 años, y eso lo hace vendiendo dólares, con lo cual la baja y los dólares que están usando porque el blanqueo incluye algunas tasas subnacionales, con lo cual hay que pagar ciertas tasas. Bueno, hay gente vendiendo dólares para pagar impuestos y para pagar esas cosas justo en este mes. Con lo cual el dólar blue baja, la gran baja tiene que ver con eso, con mucha gente vendiendo dólares para poder hacerse cargo de cargas tributarias que son especiales ahora, digamos. Nico, yo igual conozco mucha gente, y acá te voy a hacer un paréntesis, mucha gente que está cambiando dólares para comer y para salir, para tener un gustito de salir a comer afuera. Digo, hay mucha gente que había ahorrado algunos dólares y los está cambiando de a 100, de a $200. ¿Eso impacta? Obvio. Sí, hay de eso,
hay eso, efectivamente, hay un proceso también de desahorro de cierta gente, y también lo que está creciendo, y es un dato que fue muy pesado en 2018-2019 en la crisis de los ingresos del macrismo, y hay que ver qué rol cumple ahora, que es el endeudamiento de los hogares. Es una variable que se les está dando muy poca bola, pero que es fundamental. Pensar de qué manera, cuánto los hogares se endeudan, no solamente en términos de tarjetas de crédito, sino también en préstamos personales, en cuevas, en determinados tipos de instrumentos financieros no bancarios que son con tasas más altas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso también. Ay, claro, está bien, está muy bien esto que trajiste, porque es verdad que la gente está pidiendo créditos, sacando créditos, porque además todo el tiempo con el teléfono te están ofreciendo créditos, todo el tiempo. Sí, las tasas bajaron mucho, el año pasado estabas arriba del 100%, ahora están cerca de las tasas de créditos personales en bancos. Banco Nación está cobrando 49, es una referencia a un banco importante para los empleados públicos, pero los bancos privados cobran un poco más o menos, y obviamente las financieras cobran más, las cuevas cobran más, no voy a dar nombres acá, pero sabemos cuáles son las que publicitan en los distintos espacios, y es un tema ese. Si no estamos en este momento, como si estuvimos con el gobierno anterior, e incluso con el de Macri, con políticas públicas de crédito barato. Claro. Pero que ni siquiera hubo eso. En el gobierno de Macri hubo una política que después continuó el gobierno de Alberto Fernández, que es de una especie que se llama financiarización de la política social. Quiere decir que desde ANSES, por ejemplo, se otorgan créditos a tasa baja. Sí, me acuerdo. Que no reemplaza una mejor jubilación o un mejor sueldo, pero por lo menos tenés una tasa subsidiada con la cual podés hacer algunas cosas. Este gobierno ni siquiera tiene una política de eso, sin embargo suben los créditos, sube el endeudamiento de los hogares para poder llegar a fin de mes. Claro. Hay que ver qué pasa si durante el gobierno de Macri, por ejemplo, que también hubo tarifazo, hubo políticas de financiamiento desde las propias concesionarias de servicios públicos para pagar en cuotas, me acuerdo. los servicios. Ahora ni siquiera hay eso. Entonces hay un montón de elementos que hacen a lo complejo de la situación. Yo decía, la inflación elevada es un dato de 4%, pero ese dato en general la inflación sola no nos dice demasiado. Si bien es un problema, hay que compararla sobre todo con dos variables: con qué pasa con los salarios y qué pasa con el dólar. Bueno, y en esa comparación, contame la comparación. Lo que está pasando con el dólar es que la inflación está subiendo mucho más que el dólar. El dólar oficial sube al 2%, que es el dólar, y la inflación sube al 4%. Esa comparación nos sirve para pensar sobre todo nuestras relaciones comerciales, porque el dólar oficial es el uso para el comercio exterior. Lo que tenemos ahí es que efectivamente hay una tendencia que Argentina comercialmente se está encareciendo en dólares. Argentina se vuelve más caro para el resto del mundo, con lo cual se complican determinadas importaciones y con lo cual se hace más difícil, se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones, con lo cual el balance comercial tiende a verse perjudicado. Es un elemento. Y el segundo elemento es con los salarios, que es el punto más significativo, que es que los salarios, si bien hubo una destrucción del salario durante el primer trimestre del año, de diciembre a marzo los salarios se desplomaron. En el segundo trimestre del año hubo un proceso de recuperación de algunos salarios, de algunos gremios, sobre todo gremios del sector privado que tienen alguna capacidad de negociación, tuvieron alguna recuperación salarial, otros no, pero hubo algunos que sí. Lo que vemos en este tercer trimestre del año es que estamos volviendo a una caída del salario porque el gobierno está decidido a no convalidar paritarias que estén por encima del 2%. De hecho, los estatales nos dan un 3% acumulado en 2 meses. Es el acuerdo que firmó UPCN con el Ministerio de Economía, que se hace como patronal. Claro. No, terrible, para los que somos estatales es terrible, y ya venimos perdiendo, no es que ni siquiera tuvimos recuperación en el segundo trimestre. Cuando digo estatales digo docentes, digo personal de salud, digo personal de seguridad, digamos, no solamente la gente que trabaja en oficina en un ministerio, y esto implica serios problemas para el poder adquisitivo de mucha gente. Entonces, lo que tenemos hoy en día es efectivamente que el dólar se está abaratando. Si contamos con el blue, que encima en agosto tuvimos inflación 4% y el blue bajó, con lo cual tenemos una inflación en dólares más alta que la inflación en pesos. Claro. El blue pensando para lo que sería el cálculo que uno puede hacer como turista, o como el cálculo que hacemos nosotros como turistas en el exterior, o el cálculo que hacen los extranjeros. Yo te doy un ejemplo muy básico. Yo soy la familia de mi esposa es uruguaya. Sí. Soy Uruguay muy seguido para que mi hijo vea a sus abuelos. Pone cada 2 meses vamos a Uruguay, sí, en auto. Hasta el año pasado, mis suegros y mi cuñado me decían, me pedían que les lleve de todo cada vez que llegaba.
Las últimas 2 veces que viajé a Uruguay en auto me traje arroz. Ah, bueno, porque está pasando que la comida está más cara en Argentina, bueno, que en Uruguay, pero hasta en Europa, Uruguay, Uruguay es un país que tiene, el salario en dólares Uruguay es más del doble que el nuestro. Es un país que tiene los ingresos más altos de la región y los precios más altos de la región en general, en términos de un montón de cosas. Es un país históricamente mucho mejor que Argentina. Yo las últimas 2 veces que fui a Uruguay a visitar a mis suegros, llené el changuito con arroz y fideos. Digo, para entender eso como un problema, digo, si solo en Uruguay, no te digo Chile, que históricamente fue más barato que Argentina. Lo que estás diciendo está muy bien. Nosotros ganamos mucho menos que los uruguayos y la comida está más barata allá. Claro. Sí, la ecuación está inversa y es lo que estás explicando. Es muy, digamos, el ejemplo es muy claro, porque tenemos los sueldos más bajos y todo está hasta el doble, hasta el triple de caro. Y quería preguntarte, Nicolás, buenas noches, Yamila es mi nombre, con respecto a, sí, todo el panorama que nos estás explicando y demás, y los oyentes también que preguntan mucho sobre esto, es ¿cómo hacemos? Porque tenemos un salario congelado, la inflación que no cesa, aumenta el combustible, las tarifas de luz, de gas, el transporte público, las prepagas, los alquileres, estamos buscando cómo llegar a fin de mes, ¿qué luz hay? ¿Qué se puede hacer? Yo con este gobierno no veo ninguna luz. Yo lo que veo al revés, digo, no parece ser un gobierno muy amigo de la autocrítica ni de la capacidad de reconocer contextos disímiles. Parece ser un gobierno que empecinado en acelerar a fondo a ver qué pasa. Claro. Porque está claro que el plan económico de Caputo está fracasado, está claro. Digamos, la idea de bajar la inflación de esta manera fracasó. Desde julio, más o menos, se ha perdido desde que tuvimos la corrida cambiaria en la segunda semana de julio, tuvimos una pérdida del 10% de las reservas del Banco Central que había. 10% se perdió en solo 2 meses. En estos 2 meses el gobierno ha decidido dilapidar reservas que son necesarias para el pago de la deuda, por ejemplo, para poder vivir. Las ha dilapidado en intentar contener la brecha, intentando calmar a los mercados con un dólar blue más barato y sacando pecho con un dólar barato. Y el dólar barato lo único que hace es hacernos cada vez más caros y menos competitivos. Es cierto que el dólar barato funciona como una ficción de ingresos, ¿no? Claro. Después, pues el presidente sale a decir en televisión que las jubilaciones han volado, en un mensaje que es cínico y perverso, pero en el fondo el gobierno lo que está haciendo es intentando controlar la inflación, planchando el dólar, que es lo que han hecho todos los gobiernos. Digo, lo hizo la dictadura, lo hizo Menem, lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hicieron todos, planchar el dólar, utilizar al ancla cambiaria como forma de frenar la inflación. Este gobierno le agrega otros 2 elementos para frenar la inflación. Una, no homologar salarios, ¿sí? Hacer que los salarios suban menos para que haya menos suba de costos. Y el tercero, la propia recesión. El gobierno sabe que la recesión hace que los precios no puedan subir. Claro. Entonces, sin es embargo, un proceso donde autoinfligido, un proceso de empobrecimiento de las mayorías para frenar la inflación, para con eso conseguir cierta legitimidad política que le permita volver a los mercados internacionales, volver a endeudarse y volver a iniciar un ciclo de valorización financiera. Es el proyecto del gobierno. Está claro que ha fracasado porque no han podido ni siquiera han conseguido que la inflación baje, y ni siquiera han podido, después de 9 meses, tener ni un solo mes de activación económica, ninguno. Claro. Todos los meses la economía cae más que la anterior, con lo cual, y es una recesión autoinfligida por la política de ajuste. No, Nico, lo que estás explicando es clarísimo, y necesitábamos esto, porque los que no sabemos nada de economía, lo escuchás, te marean, no entendés de lo que está hablando y decís, bueno, ¿dónde están viendo esto los positivos? ¿La estúpida soy yo que no lo veo? Bueno, ahora lo explicaste clarísimo y es lo que estamos viendo. La cosa le fracasó y no se están haciendo cargo. Bueno, lo que pasa es que lo que están haciendo es intentando decir que fue exitoso. Yo estoy seguro que Milei el domingo en el discurso del Congreso va a volver a decir que la inflación era 17.000% en diciembre, claro, que hoy en día es 8% anual, por dar un cálculo que hace el de que le resta la inflación. No sé si viste el cálculo que Milei le resta a la inflación mayorista, le resta la variación de tipo de cambio, para decir que la inflación verdadera en realidad es restarle el tipo de cambio. Hace ese cálculo que en realidad es lo mismo que decir que el médico me pregunta cuánto engordé este mes y yo le digo engordé esto, pero le resto el peso de la comida que comí. Básicamente es eso. Es espectacular tu comparación. ¿Cuánto me engorda mi metabolismo por su cuenta, digamos, y no cuánto comí? Porque lo cierto es que el tipo de cambio es un elemento fundamental para pensar los precios. Entonces, digo, ese tipo de trampas en la que realizan, y cuando hacen el cálculo del 17.000% para el mes de diciembre es un invento absoluto, porque es lo que toman el valor de un mes en particular y lo prorratean y lo extrapolan a todo el año,
pero ese mes particular tuvo la gracia, tuvo una devaluación de más del 100% del cambio oficial que hicieron ellos. No sabes, cual... no sabes, Nico, te voy a cortar porque vos te tenés que ir, no yo me tengo que ir, ni Yami. Vos te tenés que ir, son y 52, pero quiero decirte que lo importante que fue escucharte no tiene nombre, porque no tiene precio, te voy a decir ya que sos economista, porque la verdad es que nos trajiste un montón de certezas que los que no sabemos de economía no entendemos y estamos bastante cansadas de que nos hablen raro. Y ejemplos, ¿no? Porque hablan tan codificado que te marean. Totalmente. Sí, Nico, igual hay que tener también, no solo hay que tenerle precaución al que hable codificado, sino que para mí hay que tenerle mucha más precaución al que habla demasiado simple. Porque la vieja frase de Javier Ortiz de que el economista que te está hablando en difícil y no entendés el que te engaña, para mí está mal. El que te engaña es el que te vende un cuentito demasiado simplista. Bueno, pero vos lo hablaste. La economía es un asunto complejo. Sí. Y sobre todo es un asunto disputado. No pensamos lo mismo los economistas entre nosotros y está bien que así sea. Claro. El que te vende algo diciendo esto es verdad, esto es mentira, esta es la posta, en realidad es que te está engañando. Claro. Lo cierto es que los problemas son complejos. Si me preguntas a mí cuál es la causa de la inflación, te voy a dar una respuesta que es complicada, porque lo cierto es que no es la misma la causa ahora que antes y son diferentes factores. No, bueno, que pero lo hiciste fácil, la hiciste... Bueno, no la hiciste te agradezco el elogio, pero digo, en general como mensaje me parece importante entender que la explicación simplista, en cualquier caso, yo hablo de economía que es de lo que me dedico, pero en cualquier caso hay que desconfiar de la explicación simplista y tender a priorizar mejor las explicaciones que nos abren más preguntas que aquellas que nos cierran las curiosidades en respuestas demasiado determinísticas y no nos abren demasiada posibilidad de pensar variantes. Nico, te agradecemos mucho esta charla. Si llegas tarde te jodés, porque yo te dije que te tenías que ir, ¿eh? Sí, ya estoy, ya me están retando. Te mandamos un beso grande. Gracias. Un beso grande. Gracias. Chau. Nicolás Bosquín, economista, pasó por aquí por Campanas en la Noche.